Los primeros años. La ciudad portuaria de Hamburgo despertaba bajo un cielo gris el 22 de febrero de 1857, cuando nació Heinrich Rudolf Hertz, en el seno de una familia que representaba a la perfección la burguesía ilustrada alemana de mediados del siglo XIX. Su padre, Gustav Ferdinand Hertz, un hombre de mirada penetrante y carácter disciplinado, había ascendido gracias a su talento y perseverancia hasta convertirse en abogado y posteriormente senador de la próspera ciudad hanseática. Su madre, Anna Elisabeth Pfefferkorn, era una mujer culta que provenía también de una familia acomodada. El hogar donde creció el pequeño Heinrich respiraba un ambiente de rectitud moral, cultura e intelectualidad. La familia Hertz tenía raíces judías, pero los padres de Heinrich habían abrazado el cristianismo, como muchas familias judías de clase media y alta en Alemania durante ese periodo. Esta conversión, más que un cambio espiritual profundo, representaba para muchos una forma de integración social y profesional en la sociedad alemana. Heinrich fue bautizado y educado en la fe cristiana luterana, y esta dimensión religiosa, aunque no dominante, proporcionó un marco ético y cultural que influiría en su formación. Los Hertz vivían en una espaciosa casa en uno de los distritos más elegantes de Hamburgo, donde Heinrich disfrutaba de la compañía de sus 4 hermanos menores. Como primogénito, a menudo se le observaba una seriedad y responsabilidad poco comunes para su edad. Era un niño callado y reflexivo que prefería la observación atenta del mundo que le rodeaba antes que los juegos bulliciosos tan típicos de la infancia. Su madre, recordando aquellos años, mencionaría más tarde cómo el pequeño Heinrich podía pasar horas absorto en la contemplación de mecanismos simples como relojes o cerraduras, intentando comprender su funcionamiento. La educación de Heinrich comenzó en casa, donde sus padres y tutores privados reconocieron pronto que se encontraban ante una inteligencia excepcional. A los 6 años, cuando la mayoría de niños apenas comienzan a familiarizarse con las letras, Heinrich ya leía con fluidez y mostraba una particular facilidad para los conceptos matemáticos. Su padre, consciente de esta precocidad, se preocupó por proporcionarle una formación integral que incluía no solo ciencias y matemáticas, sino también idiomas clásicos y modernos, literatura y artes. A los 9 años, Heinrich hablaba con fluidez alemán, inglés y francés, y había comenzado el estudio del latín y el griego. En 1866, con 9 años, Heinrich ingresó en la prestigiosa Gelehrtenschule des Johanneums, una de las instituciones educativas más antiguas y respetadas de Hamburgo. Allí continuó destacando en prácticamente todas las asignaturas, aunque su verdadera pasión comenzaba a decantarse claramente hacia las matemáticas y las ciencias naturales. Sus profesores quedaron impresionados por su capacidad para resolver problemas matemáticos complejos y por su extraordinaria memoria. Un detalle revelador de su personalidad era su tendencia a resolver los problemas por métodos propios, a veces diferentes de los enseñados, lo que mostraba ya una mente que no se conformaba con repetir lo aprendido, sino que buscaba comprender los principios fundamentales. A pesar de su brillantez académica, el joven Heinrich no era un estudiante que buscara el reconocimiento o la adulación. De hecho, su modestia natural y su tendencia al recogimiento le hacían a menudo parecer distante. Sus compañeros le respetaban, pero pocos podían decir que le conocían realmente. Esta característica, esta mezcla de brillantez intelectual y reserva personal, le acompañaría toda su vida.
Heinrich encontraba su verdadero espacio de expresión no en las relaciones sociales, sino en el mundo ordenado y coherente de los números y los fenómenos físicos. A los 13 años, Heinrich había desarrollado ya un interés particular por la ingeniería y la construcción. En su habitación, convertida en un pequeño taller, comenzó a construir instrumentos rudimentarios con herramientas básicas y materiales que conseguía por diversos medios. Una anécdota que ilustra su ingenio es cómo, tras ver una brújula por primera vez, dedicó semanas a fabricar una propia, tallando cuidadosamente la aguja y calibrándola hasta que funcionó con precisión sorprendente. Su padre, aunque inicialmente escéptico ante estas aficiones, que consideraba distracciones de los estudios clásicos, terminó reconociendo el talento de su hijo y le proporcionó un pequeño banco de trabajo y herramientas más adecuadas. Este periodo formativo coincidió con importantes avances científicos en Europa. La teoría electromagnética estaba en pleno desarrollo, con las contribuciones fundamentales de James Clerk Maxwell publicadas en 1865, aunque todavía no ampliamente conocidas en el continente. Es llamativo que Hertz, quien años después demostraría experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell, comenzara su educación formal justo cuando estas teorías revolucionarias estaban tomando forma. En 1874, con 17 años, Heinrich completó su educación secundaria con calificaciones excepcionales. Su trayectoria académica perfecta abría ante él numerosas posibilidades. La decisión natural parecía ser la universidad, pero antes debía resolver una disyuntiva. ¿Qué estudiar? Por un lado, su facilidad para las matemáticas puras le inclinaba hacia esta disciplina. Por otro, su interés práctico por la construcción y el funcionamiento de máquinas le atraía hacia la ingeniería. Su padre, pragmático como buen abogado, veía con mejores ojos la carrera de ingeniero, que ofrecía perspectivas profesionales más sólidas en una Alemania en pleno proceso de industrialización. Finalmente, Heinrich optó por seguir estudios de ingeniería y en 1875, tras cumplir con un año de práctica en una firma de construcción en Frankfurt, se matriculó en la Universidad Técnica de Dresde, Technische Universität Dresden. Sin embargo, ya durante este primer año de universidad, empezó a sentir que la ingeniería práctica, centrada principalmente en la aplicación de conocimientos establecidos, no satisfacía plenamente su curiosidad intelectual, más orientada a la comprensión profunda de los fenómenos. Este sería el primer paso de un recorrido académico que, eventualmente, le llevaría a cambiar hacia la física teórica y experimental, disciplina en la que haría contribuciones fundamentales para la humanidad. Formación de un científico. El otoño de 1875 marcó un punto de inflexión en la vida de Heinrich Rudolf Hertz, cuando a sus 18 años inició sus estudios superiores en la Universidad de Frankfurt. Un año después, se trasladó a TZ, la Universidad Técnica de Dresden, para estudiar ingeniería en 1876. La Alemania de aquel entonces vivía una época de profundas transformaciones, consolidándose como potencia industrial y científica bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. En este contexto de optimismo tecnológico, el joven Hertz llegaba a Dresden con una maleta llena de libros y una mente ávida de conocimientos. La Universidad Técnica de Dresden, fundada en 1828, gozaba ya de considerable prestigio en la formación de ingenieros. Sin embargo, las expectativas de Hertz
pronto se vieron confrontadas con la realidad académica. Si bien destacaba en las asignaturas técnicas, especialmente en aquellas relacionadas con matemáticas y física, el enfoque práctico y aplicado de la ingeniería comenzó a resultarle insuficiente. Su naturaleza inquisitiva le impulsaba a buscar las causas fundamentales, los principios teóricos que subyacen a los fenómenos observables. Este desajuste entre sus aspiraciones intelectuales y el programa académico provocó en él una creciente inquietud. Tras apenas un año en Dresden, Hertz tomó una decisión que sorprendió a su familia: abandonar los estudios de ingeniería para dedicarse a la física teórica. En una carta a su padre, justificaba este cambio argumentando que no podía conformarse con aplicar conocimientos establecidos, sino que sentía la necesidad imperiosa de explorar los fundamentos mismos de la ciencia. Con el beneplácito paterno, aunque no sin cierta preocupación por su futuro profesional, en octubre de 1876, Hertz se trasladó a la Universidad de Múnich para iniciar estudios de física. En Múnich, Hertz encontró un ambiente intelectual mucho más afín a sus intereses. La Universidad Bávara era entonces un centro de excelencia en física experimental, bajo la influencia de científicos como Philipp von Jolly y Wilhelm von Betz. El joven estudiante se sumergió con entusiasmo en los laboratorios y bibliotecas, mostrando una capacidad de trabajo extraordinaria. Sus cuadernos de aquel periodo, conservados actualmente en el archivo Deutsches Museum, revelan un pensamiento metódico y una precisión notable en sus observaciones experimentales. No era raro que permaneciera hasta altas horas en el laboratorio, repitiendo experimentos hasta comprender cada detalle del fenómeno estudiado. En 1877, con 20 años, la trayectoria académica de Hertz se vio temporalmente interrumpida por el servicio militar obligatorio. Como ciudadano alemán, debía cumplir con su deber patriótico. Fue destinado al Cuerpo de Ingenieros Ferroviarios en Berlín, donde su formación técnica resultó de gran utilidad. A pesar de la rigidez de la vida militar, Hertz encontró manera de continuar sus estudios durante las horas libres. Aprendió a optimizar cada minuto disponible, desarrollando hábitos de concentración y disciplina que le serían tremendamente útiles en su futura carrera científica. Sus superiores pronto reconocieron sus capacidades excepcionales y le asignaron tareas técnicas más acordes con su formación. El servicio militar, lejos de ser un paréntesis improductivo, le proporcionó a Hertz una perspectiva más práctica sobre ciertos problemas técnicos y, quizás más importante aún, le puso en contacto con círculos científicos berlineses. Fue durante este periodo cuando escuchó hablar por primera vez de Hermann von Helmholtz, quien dirigía el Instituto de Física de la Universidad de Berlín y era una de las figuras científicas más respetadas de Alemania. Al completar su año de servicio militar en 1878, Hertz no regresó a Múnich, sino que solicitó plaza en la Universidad de Berlín, atraído por la posibilidad de estudiar con Helmholtz. Su solicitud fue aceptada y en octubre de ese año comenzó una nueva etapa formativa que resultaría decisiva. Helmholtz, físico, médico y fisiólogo, personificaba el ideal del científico versátil que Hertz admiraba. Desde su primera reunión, el veterano profesor detectó el talento excepcional del joven estudiante. La relación entre Helmholtz y Hertz trascendió pronto el ámbito formal profesor-alumno para convertirse en una colaboración entre mentes afines. Helmholtz vio en Hertz
no solo a un alumno brillante, sino a un potencial colega que podría continuar y expandir sus propias líneas de investigación. Por su parte, Hertz encontró en Helmholtz el mentor que necesitaba, un científico riguroso, pero también un pensador original, capaz de moverse con fluidez entre la teoría más abstracta y la experimentación más precisa. Bajo la tutela de Helmholtz, Hertz comenzó a trabajar en problemas de electrodinámica, campo que por entonces estaba en plena efervescencia. James Clerk Maxwell había publicado su teoría electromagnética apenas una década antes, y aunque sus ecuaciones eran conocidas en círculos académicos, muchos aspectos de la teoría permanecían sin verificación experimental. Helmholtz, uno de los pocos científicos alemanes que había estudiado a fondo el trabajo de Maxwell, planteó a Hertz la posibilidad de investigar experimentalmente algunos aspectos de esta teoría. En 1879, con apenas 22 años, Hertz publicó su primer artículo científico sobre la inducción en cuerpos rotativos, trabajo que ya mostraba su capacidad para combinar análisis matemático y verificación experimental. El mismo año, Helmholtz le propuso un problema para el concurso anual de la Academia de Ciencias de Berlín, relacionado con la demostración experimental de la existencia de un campo electrostático en conductores en movimiento. Hertz se dedicó a este problema con tal intensidad que logró resolverlo en tan solo 3 meses, presentando un trabajo que no solo ganó el premio, sino que le valió el reconocimiento de la comunidad científica. El éxito en este concurso allanó el camino para su tesis doctoral que completó en tiempo récord. En noviembre de 1879, Hertz defendió su disertación sobre la inducción en cuerpos en rotación, obteniendo la máxima calificación, summa cum laude. Helmholtz, en su informe, destacaba no solo la brillantez analítica del trabajo, sino también la extraordinaria habilidad experimental demostrada por el joven científico. Los meses siguientes a la obtención de su doctorado fueron de intensa actividad para Hertz. Continuó como asistente en el laboratorio de Helmholtz, perfeccionando técnicas experimentales y profundizando en el estudio de la electrodinámica. Sus investigaciones le llevaron a cuestionar algunos aspectos de las teorías electrodinámicas entonces vigentes, especialmente la teoría de la acción a distancia propugnada por Wilhelm Weber, predominante en Alemania. Hertz, influido por Helmholtz, pero desarrollando un pensamiento científico cada vez más autónomo, comenzaba a inclinarse hacia la teoría de campos de Maxwell, aunque todavía con ciertas reservas. En 1880, a los 23 años, Hertz dio un paso crucial en Minnesota. Su carrera al presentar su trabajo de habilitación, requisito indispensable para la docencia universitaria en Alemania. Su disertación sobre la inducción electromagnética por movimiento consolidó su posición en la comunidad científica y le abrió las puertas a una carrera académica independiente. En este trabajo, Hertz ya mostraba los elementos metodológicos que caracterizarían toda su carrera: rigor matemático, precisión experimental y una capacidad excepcional para diseñar experimentos elegantes que iban al corazón del problema estudiado. Un brillante profesor, tras completar su habilitación en la Universidad de Berlín en 1880, Heinrich Rudolf Hertz, con apenas 23 años, inició una nueva etapa en su vida como Privatdozent, profesor privado, mientras continuaba como asistente en el laboratorio de Hermann von Helmholtz. Esta posición, aunque modesta en la jerarquía académica alemana,
le brindó una valiosa oportunidad para combinar investigación y docencia. Los laboratorios del Instituto de Física de Berlín, situados en un imponente edificio neoclásico en la Reichstagshofe, se convirtieron en su segundo hogar. Allí, en espacios iluminados por amplios ventanales, pero frecuentemente envueltos en el olor de productos químicos y el zumbido de aparatos eléctricos, Hertz perfeccionó sus habilidades experimentales bajo la atenta mirada de su mentor. La relación entre Helmholtz y Hertz durante estos años trascendió la formalidad académica para convertirse en una colaboración intelectual de mutuo beneficio. Helmholtz, ya consagrado como una de las mentes científicas más brillantes de Europa, encontraba en el joven físico un interlocutor capaz de seguir sus razonamientos más complejos y de aportar perspectivas frescas a problemas que llevaba años estudiando. Por su parte, Hertz absorbía no solo conocimientos científicos, sino también una visión integral de la ciencia que combinaba rigor matemático, precisión experimental y amplitud filosófica. Las cartas que intercambiaron durante estos años, conservadas en la Biblioteca Estatal de Berlín, revelan una relación de creciente confianza y respeto mutuo. Como asistente de laboratorio, Hertz se distinguió por su meticulosidad y su capacidad para diseñar instrumentos precisos con medios limitados. Sus cuadernos de laboratorio muestran bocetos detallados de aparatos ingeniosos que construía con sus propias manos, acompañados de cálculos minuciosos y observaciones metódicas. Sus colegas recordarían más tarde cómo Hertz podía permanecer horas absorto en un experimento, ajustando parámetros con una paciencia infinita hasta obtener los resultados deseados. Esta dedicación casi obsesiva al trabajo experimental se convertiría en una de sus señas de identidad como científico. Paralelo a sus labores de investigación, Hertz comenzó a impartir sus primeras clases en la Universidad de Berlín. Sus cursos sobre mecánica y electrodinámica, aunque inicialmente poco concurridos como era habitual para los Privatdozenten, pronto ganaron popularidad entre los estudiantes más avanzados. A diferencia de otros profesores que basaban sus lecciones en la exposición dogmática de teorías establecidas, Hertz presentaba la ciencia como un proceso vivo, enfatizando las preguntas abiertas y las controversias existentes. Sus explicaciones, caracterizadas por una claridad cristalina y una lógica impecable, hacían accesibles los conceptos más abstractos. Un antiguo alumno recordaría años después cómo Hertz tenía la habilidad de hacer que la deducción de ecuaciones complejas pareciera un proceso natural e inevitable, casi como si las matemáticas se desplegaran por sí mismas ante sus alumnos. La creciente reputación de Hertz como científico y docente no pasó desapercibida en el ámbito académico. En 1883, cuando contaba con 26 años, recibió la oferta para ocupar la plaza de profesor extraordinario de física teórica en la Universidad de Kiel. Esta promoción, aunque esperada, llegó antes de lo habitual en la rígida carrera académica prusiana. La decisión de abandonar Berlín y el laboratorio de Helmholtz no fue fácil, pero Hertz vio en ella la oportunidad de desarrollar una carrera académica independiente. Helmholtz, lejos de oponerse a su marcha, la alentó, entendiendo que su brillante discípulo necesitaba espacio propio para crecer como científico. La Universidad de Kiel, situada en la costa del mar Báltico, era considerablemente más pequeña que la de Berlín, pero ofrecía ventajas significativas para un científico joven y ambicioso. Como único profesor de física teórica, Hertz disfrutaba de libertad para diseñar sus cursos y organizar su investigación.
Sus responsabilidades administrativas, aunque modestas en comparación con las que tendría más adelante, le permitieron familiarizarse con los engranajes de la burocracia universitaria alemana. Durante su estancia en Kiel, Hertz vivió en un pequeño pero confortable apartamento cerca del campus, llevando una vida austera centrada casi exclusivamente en su trabajo académico. El paso por Kiel, aunque breve, resultó enormemente productivo. Hertz publicó varios trabajos importantes sobre electrodinámica y continuó reflexionando sobre las implicaciones de la teoría de Maxwell. Sus clases, que ahora atraían a un número significativo de estudiantes, mostraban ya el sello distintivo de su estilo pedagógico. Partiendo de principios fundamentales claramente establecidos, construía con lógica impecable edificios teóricos completos, sin dejar nunca de señalar las conexiones con la evidencia experimental. Un aspecto particularmente valorado por sus alumnos era su receptividad a las preguntas, incluso las más básicas, que respondía con paciencia y sin la menor señal de condescendencia. En 1885, tras apenas 2 años en Kiel, Hertz recibió una oferta que marcaría decisivamente su carrera: la cátedra de física en la Universidad Técnica de Karlsruhe, Technische Hochschule Karlsruhe. Este nombramiento, a los 28 años, representaba un ascenso significativo tanto en prestigio como en condiciones materiales. Karlsruhe, ciudad industrial en pleno desarrollo, albergaba una de las escuelas técnicas más avanzadas de Alemania, con laboratorios bien equipados y un enfoque que combinaba la formación científica rigurosa con aplicaciones prácticas. La posición ofrecía a Hertz la oportunidad de dirigir su propio instituto de física, con presupuesto para equipamiento y asistentes personales. La decisión de aceptar este puesto coincidió con un cambio fundamental en su vida personal. Durante su estancia en Kiel, Hertz había conocido a Elisabeth Doll, hija de un profesor de ingeniería civil. La joven, educada en un ambiente académico y dotada de una inteligencia vivaz, captó inmediatamente la atención del joven físico. A pesar de la natural reserva de Hertz, cuya vida había estado hasta entonces dominada por preocupaciones científicas, se desarrolló entre ambos una relación sólida basada en el respeto mutuo y afinidades intelectuales. En 1886, poco después de instalarse en Karlsruhe, Heinrich y Elisabeth contrajeron matrimonio en una ceremonia sencilla. El matrimonio con Elisabeth trajo un nuevo equilibrio a la vida de Hertz. Si bien mantuvo su intensa dedicación a la ciencia, sus cartas y diarios de este periodo muestran un hombre más relajado, capaz de disfrutar de momentos de ocio y vida social. La pareja se estableció en una casa espaciosa en un barrio residencial de Karlsruhe, donde Hertz organizó un pequeño estudio personal en el que trabajaba frecuentemente por las noches después de regresar del laboratorio. Elisabeth, lejos de ser una mera compañera doméstica, se convirtió en una colaboradora intelectual, discutiendo con él aspectos de su trabajo y ayudándole en la revisión de sus manuscritos. Su dominio de idiomas fue particularmente útil para Hertz, quien mantenía correspondencia científica en francés e inglés con colegas de toda Europa. En Karlsruhe, Hertz encontró las condiciones ideales para desarrollar plenamente su potencial como científico y docente. El Instituto de Física que dirigía, aunque modesto en comparación con los grandes centros berlineses, estaba equipado con instrumentos modernos y contaba con talleres donde podía construir aparatos experimentales a medida. Como catedrático, Hertz impartía cursos avanzados a estudiantes de ingeniería y física
manteniendo su característico estilo claro y sistemático. Sus alumnos apreciaban especialmente sus demostraciones experimentales, cuidadosamente preparadas para ilustrar principios teóricos. Un rasgo distintivo de su enseñanza era el equilibrio perfecto entre rigor matemático y visión física intuitiva, evitando tanto el formalismo abstracto como la simplificación excesiva. La relación de Hertz con sus estudiantes trascendía la formalidad del aula. Era conocido por dedicar tiempo adicional a aquellos que mostraban interés genuino, discutiendo con ellos problemas de investigación en su despacho o incluso invitándoles ocasionalmente a su casa. Varios de sus estudiantes de este periodo se convertirían más tarde en científicos destacados, testimonio de su capacidad para inspirar y guiar a jóvenes talentos. Al mismo tiempo, Hertz mantenía una distancia profesional apropiada, evitando la camaradería excesiva que podría comprometer su autoridad académica. El período de Karlsruhe coincidió también con el nacimiento de su primera hija, Johanna, en 1887. La paternidad añadió una nueva dimensión a la vida de Hertz, quien, a pesar de su intensa dedicación profesional, se esforzó por ser un padre presente. Sus cartas a familiares contienen frecuentes referencias cariñosas a su hija y descripciones detalladas de sus progresos. El hogar de los Hertz se convirtió en un espacio donde la vida familiar y la vocación científica coexistían en armonía, en gran parte gracias al equilibrio que Elizabeth supo mantener entre apoyar la carrera de su esposo y crear un ambiente doméstico estable y afectuoso. La gran revelación. El otoño de 1886 pintaba los bosques alrededor de Karlsruhe con tonos dorados cuando Heinrich Rudolf Hertz, a los 29 años y plenamente instalado en su cátedra de física, comenzó a reflexionar sobre un problema que llevaba años rondando por las mentes de los físicos más prominentes de Europa. La Real Academia de Ciencias de Berlín, a instancias de Hermann von Helmholtz, había propuesto un premio para quien lograra demostrar experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas predichas matemáticamente por James Clerk Maxwell 2 décadas antes. Este desafío, rechazado por muchos científicos experimentales como prácticamente imposible, despertó la curiosidad metodológica y el espíritu competitivo de Hertz. La teoría de Maxwell, publicada en 1865, representaba una ruptura radical con las concepciones anteriores de la electricidad y el magnetismo. Mientras la física predominante en Alemania, influida por Wilhelm Weber, concebía las fuerzas eléctricas como acciones instantáneas a distancia, Maxwell había propuesto un modelo basado en campos que se propagaban a través del espacio a la velocidad de la luz. Esta teoría, matemáticamente elegante pero abstracta, había encontrado cierta resistencia en el continente europeo, donde se la consideraba una construcción demasiado especulativa, sin suficiente respaldo experimental. Hertz, formado en la tradición experimental alemana pero con una mente excepcional para la física teórica, se encontraba en una posición ideal para abordar este problema. En sus años como asistente de Helmholtz, había estudiado a fondo las ecuaciones de Maxwell, superando las dificultades de la notación original que había hecho la teoría inaccesible para muchos físicos continentales. Si bien inicialmente escéptico sobre algunos aspectos de la teoría, Hertz había llegado a apreciar su coherencia y belleza matemática. El laboratorio de física de Karlsruhe, aunque no figuraba entre los mejores equipados de Alemania, ofrecía recursos suficientes para diseñar experimentos innovadores. El punto de partida para los experimentos de Hertz
fue una observación aparentemente trivial realizada durante sus clases de demostración. Al trabajar con bobinas de inducción para mostrar a sus estudiantes las descargas eléctricas, notó que una chispa en un circuito podía inducir, bajo ciertas condiciones, otra chispa en un circuito cercano no conectado al primero. Este fenómeno, conocido pero considerado una simple curiosidad, llamó poderosamente su atención. Con su característica intuición física, Hertz vislumbró en este modesto efecto la puerta de entrada para estudiar la propagación de las perturbaciones electromagnéticas. Durante el invierno de 1886-1887, Hertz comenzó a diseñar metódicamente un aparato que le permitiera generar y detectar ondas electromagnéticas de forma controlada. El resultado fue un dispositivo sorprendentemente simple, pero ingenioso. Un oscilador formado por dos esferas metálicas conectadas por una varilla recta con un pequeño espacio en el medio donde saltaría la chispa al aplicar alta tensión. Para detectar las ondas producidas por este emisor, construyó un resonador consistente en un alambre circular con un pequeño espacio donde podrían observarse chispas secundarias si efectivamente se propagaban ondas electromagnéticas. El montaje experimental ocupaba una mesa en el centro de su laboratorio en Karlsruhe. Los equipos, construidos en su mayoría por el propio Hertz, con la ayuda del mecánico de la universidad, destacaban por su elegante simplicidad. A diferencia de muchos científicos contemporáneos que buscaban construir aparatos cada vez más complejos y costosos, Hertz mantenía un enfoque minimalista, fiel a su principio de que la esencia de un buen experimento radica en aislar el fenómeno estudiado, eliminando todas las variables ajenas. Esta economía de medios no era solo una necesidad impuesta por los limitados recursos de su laboratorio, sino una característica definitoria de su metodología científica. En noviembre de 1887, tras numerosos ajustes y refinamientos de su aparato, Hertz realizó la serie de experimentos que cambiarían para siempre la historia de la física. Con meticulosa precisión, logró demostrar que las perturbaciones electromagnéticas se propagaban por el espacio como ondas, con propiedades similares a las de la luz. Midió su velocidad, comprobando que coincidía aproximadamente con la velocidad de la luz, como había predicho Maxwell. Más impresionante aún, demostró que estas ondas podían reflejarse, refractarse y polarizarse exactamente igual que la luz, evidenciando que la luz era, en efecto, una onda electromagnética, tal como Maxwell había sugerido. La realización de estos experimentos no estuvo exenta de dificultades técnicas. Las mediciones requerían una precisión extrema, ya que las distancias a medir eran pequeñas y las perturbaciones ambientales podían falsear los resultados. Hertz trabajaba frecuentemente por la noche, cuando las condiciones eran más estables y las interrupciones menores. Un episodio particularmente revelador de la meticulosidad de Hertz ocurrió cuando detectó un efecto inesperado. La luz ultravioleta parecía facilitar la producción de chispas en su aparato. Este fenómeno, que más tarde sería reconocido como el efecto fotoeléctrico y explicado por Einstein, podría haber distraído a un científico menos disciplinado. Hertz, sin embargo, anotó cuidadosamente la observación, pero continuó centrado en su objetivo principal, demostrando una notable capacidad para distinguir entre lo esencial y lo accesorio en su investigación. El momento culminante llegó cuando Hertz logró medir la longitud de onda de las oscilaciones electromagnéticas producidas por su aparato.
Utilizando un ingenioso sistema de espejos metálicos, creó ondas estacionarias y midió la distancia entre nodos adyacentes. El resultado confirmó definitivamente que estaba observando un fenómeno ondulatorio con todas las propiedades predichas por la teoría de Maxwell. En sus propias palabras, extraídas de sus notas, los experimentos parecen apuntar con bastante certeza a la identidad entre la luz, el calor radiante y las ondas electromagnéticas. A principios de 1888, Hertz publicó sus resultados en los Anales de Física y Química bajo el título Sobre las ondas electromagnéticas en el aire y su reflexión. El artículo, modelo de claridad y rigor científico, describía con precisión los experimentos realizados y las conclusiones obtenidas, sin exageraciones ni especulaciones injustificadas. Esta primera publicación fue seguida por una serie de artículos adicionales donde Hertz refinaba sus mediciones y ampliaba sus conclusiones, consolidando lo que pronto sería reconocido como uno de los logros experimentales más significativos del siglo XIX. La reacción de la comunidad científica ante el descubrimiento de Hertz fue inicialmente cauta, pero rápidamente entusiasta. En Alemania, donde la teoría de Maxwell había encontrado resistencia, los experimentos de Hertz provocaron una auténtica revolución conceptual. Helmholtz, quien siempre había apoyado a su antiguo discípulo, se apresuró a difundir los resultados, presentándolos ante la Academia de Berlín con evidente orgullo. En Gran Bretaña, cuna de la teoría de Maxwell, los experimentos fueron recibidos como la confirmación triunfal de una construcción teórica que muchos ya consideraban válida, pero que carecía de respaldo experimental definitivo. Oliver Lodge, quien había estado realizando experimentos similares, pero sin llegar a conclusiones tan definitivas como Hertz, reconoció públicamente la prioridad y la elegancia del trabajo del científico alemán. Lord Kelvin, inicialmente escéptico respecto a la teoría de Maxwell, declaró que los experimentos de Hertz le habían hecho cambiar de opinión. En Francia, Henri Poincaré dedicó una lección completa en la Sorbona a explicar los resultados de Hertz, destacando su trascendencia para la comprensión de los fenómenos electromagnéticos. La modestia natural de Hertz, cualidad que siempre le había caracterizado, contrastaba con la magnitud de su descubrimiento. En su correspondencia personal de este periodo, conservada en archivos familiares, se muestra casi sorprendido por la atención recibida. En una carta a sus padres escribía: «No hice más que seguir el camino indicado por la teoría, comprobando lo que otros ya habían previsto matemáticamente». Esta actitud, lejos de ser falsa modestia, reflejaba su concepción de la ciencia como un esfuerzo colectivo donde el experimento y la teoría debían avanzar en perfecta sintonía. El impacto del descubrimiento de Hertz trascendió rápidamente el ámbito puramente académico. Científicos e inventores vislumbraron inmediatamente las posibles aplicaciones prácticas de estas ondas electromagnéticas, que pronto serían conocidas como ondas hertzianas en honor a su descubridor. El propio Hertz, sin embargo, permaneció centrado en los aspectos teóricos de su hallazgo. Cuando un estudiante le preguntó sobre las posibles aplicaciones prácticas de las ondas electromagnéticas, respondió con su característica visión pura de la ciencia: «No tiene ninguna utilidad práctica. Esto es solo un experimento que prueba que el maestro Maxwell tenía razón». Esta afirmación, que podría interpretarse como falta de visión, reflejaba en realidad su compromiso con la ciencia básica y su convicción de que el conocimiento teórico constituía un valor
en sí mismo, independientemente de sus aplicaciones inmediatas. Exploraciones electromagnéticas. La primavera de 1888 marcó el inicio de un período extraordinariamente fructífero en la carrera científica de Heinrich Rudolf Hertz. A sus 31 años, el físico alemán había logrado lo que muchos consideraban imposible: la demostración experimental de la existencia de las ondas electromagnéticas. Lejos de descansar en los laureles de este triunfo, Hertz consideraba que apenas había abierto la puerta a un vasto campo de investigación. Con metódica determinación, se dispuso a explorar sistemáticamente las propiedades de estas ondas recién confirmadas, convirtiendo su laboratorio en Karlsruhe en el epicentro mundial de la investigación electromagnética. Durante los meses siguientes a su descubrimiento inicial, Hertz refinó considerablemente su aparato experimental. El oscilador original, que consistía en dos esferas metálicas conectadas por una varilla con un pequeño espacio donde saltaba la chispa generadora, fue modificado para producir ondas más regulares y de mayor intensidad. El resonador detector también evolucionó, permitiendo mediciones más precisas de los fenómenos electromagnéticos. Estas mejoras técnicas, descritas detalladamente en sus cuadernos de laboratorio conservados en el Deutsches Museum de Múnich, reflejan la extraordinaria habilidad de Hertz como experimentador y su capacidad para transformar conceptos teóricos abstractos en dispositivos físicos funcionales. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Hertz durante este período fue su exploración sistemática de las propiedades ópticas de las ondas electromagnéticas. En una serie de elegantes experimentos realizados a lo largo de 1888, demostró concluyentemente que estas ondas podían reflejarse, refractarse y polarizarse exactamente como la luz visible, estableciendo así una profunda unidad entre fenómenos hasta entonces considerados de naturaleza distinta. Utilizando grandes placas metálicas como espejos, Hertz estudió la reflexión de las ondas, midiendo con precisión los ángulos de incidencia y reflexión para confirmar que seguían las mismas leyes que la luz. Para estudiar la refracción, Hertz construyó un enorme prisma de brea, pitch, material que resultaba transparente a las ondas electromagnéticas, pero capaz de refractarlas. Este prisma, que pesaba más de 300 kilogramos y ocupaba un espacio considerable en su laboratorio, le permitió demostrar que las ondas electromagnéticas se desviaban al atravesar la interfaz entre el aire y el brea, siguiendo la ley de Snell exactamente como la luz visible. La construcción de este prisma gigante ilustra perfectamente el enfoque experimental de Hertz. Ante la imposibilidad de hacer las ondas más pequeñas para adaptarlas a instrumentos convencionales, simplemente construyó instrumentos enormes, adaptados a la escala de sus ondas. La polarización de las ondas electromagnéticas fue otra propiedad fundamental que Hertz investigó meticulosamente. Utilizando rejillas de alambres paralelos, demostró que las ondas podían polarizarse linealmente y que esta polarización afectaba su capacidad para atravesar obstáculos orientados de diferentes maneras. Esta serie de experimentos, descritos en su publicación sobre los rayos de fuerza eléctrica de 1889, proporcionó evidencia adicional irrefutable de la naturaleza ondulatoria de los fenómenos electromagnéticos y de su identidad esencial con la luz. Quizás el desafío experimental más formidable que Hertz abordó durante este período fue la determinación de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas. La teoría de Maxwell
predecía que estas ondas deberían viajar a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Medir directamente una velocidad tan enorme requería una precisión instrumental muy superior a la disponible en aquella época. Con ingenio característico, Hertz abordó el problema indirectamente, generando ondas estacionarias mediante la interferencia entre ondas directas y reflejadas. Midiendo la distancia entre nodos consecutivos de estas ondas estacionarias y conociendo la frecuencia de oscilación de su emisor, pudo calcular la longitud de onda y, por tanto, la velocidad de propagación. Sus resultados, aunque afectados por cierto margen de error debido a las limitaciones técnicas, confirmaron la predicción de Maxwell. Las ondas electromagnéticas viajaban efectivamente a la velocidad de la luz. A lo largo de estos intensos años de investigación, Hertz mantuvo una extensa correspondencia científica con colegas de toda Europa. Sus cartas, escritas en un estilo preciso y elegante, revelan tanto su rigor intelectual como su apertura a las críticas y sugerencias de otros científicos. Particularmente significativo fue su intercambio con Oliver Lodge en Inglaterra, quien realizaba experimentos similares y con quien mantuvo una relación de respetuosa colaboración. También mantuvo correspondencia con Henri Poincaré en Francia y con su antiguo mentor, Hermann von Helmholtz, quien seguía con entusiasmo los avances de su antiguo discípulo. Estas cartas, preservadas en diversos archivos europeos, constituyen un valioso testimonio del proceso de construcción colectiva del conocimiento científico a finales del siglo XIX. Los resultados experimentales de Hertz no estuvieron exentos de controversia. Wilhelm Weber y sus seguidores, defensores de la teoría de la acción a distancia que dominaba la física alemana, cuestionaron inicialmente algunas de sus interpretaciones. Hertz respondió a estas críticas con una combinación de firmeza conceptual y cortesía profesional que caracterizaba su estilo académico. En un artículo publicado en los Anales de Física en 1890, abordó sistemáticamente las objeciones planteadas, aportando evidencia experimental adicional y refinando sus argumentos teóricos. Esta capacidad para defender sus ideas sin personalizar los debates contribuyó significativamente a la aceptación de sus descubrimientos por la comunidad científica internacional. Durante este periodo, Hertz no limitó sus intereses científicos exclusivamente al electromagnetismo. En paralelo a sus investigaciones sobre las ondas electromagnéticas, continuó trabajando en problemas de mecánica teórica, publicando en 1889 un importante artículo sobre los principios fundamentales de la mecánica que anticipaba algunos aspectos de los desarrollos posteriores en este campo. Esta amplitud de intereses intelectuales refleja su concepción de la física como un edificio teórico unificado, donde los diferentes fenómenos debían explicarse mediante principios coherentes y económicos. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. En 1890, la Royal Society de Londres le otorgó la prestigiosa medalla Rumford por sus descubrimientos sobre las ondas electromagnéticas. En Alemania, su reputación alcanzó tal nivel que en 1889 le fue ofrecida la cátedra de física en la Universidad de Bonn, uno de los puestos académicos más prestigiosos del país, como sucesor del renombrado Rudolf Clausius. La decisión de aceptar la posición en Bonn supuso un dilema para Hertz. En Karlsruhe había encontrado condiciones ideales para su trabajo experimental: un laboratorio bien equipado, asistentes competentes y un ambiente académico que le permitía concentrarse en su investigación con mínimas distracciones administrativas.
Bonn ofrecía mayor prestigio y mejores condiciones económicas, pero también mayores responsabilidades administrativas. Tras cuidadosa reflexión, y considerando también el bienestar de su familia, que para entonces incluía a su esposa Elizabeth y a sus 2 hijas, Hertz aceptó el nombramiento, trasladándose a Bonn en abril de 1889. En su nuevo puesto, Hertz continuó sus investigaciones sobre las ondas electromagnéticas, aunque con menos intensidad debido a sus mayores obligaciones académicas y progresivamente a los problemas de salud que comenzarían a afectarle. A pesar de estas limitaciones, su periodo en Bonn resultó científicamente productivo. Profundizó en aspectos teóricos del electromagnetismo y comenzó a interesarse por las descargas eléctricas en gases, tema que le ocuparía durante sus últimos años. En 1892, Hertz publicó Sobre la propagación de la fuerza eléctrica, una recopilación de sus artículos clave 1887-1891, que sistematizaban sus descubrimientos sobre ondas electromagnéticas, descargas eléctricas y el efecto fotoeléctrico. La obra, considerada desde su aparición un clásico de la física, consolidó su reputación como el experimentalista que confirmó a Maxwell y abrió el camino a las telecomunicaciones modernas. Resulta revelador de la personalidad de Hertz que, en el apogeo de su fama internacional, mantuviera la misma modestia y dedicación que le habían caracterizado desde sus inicios científicos. Sus colegas y estudiantes en Bonn destacaban su accesibilidad, su disposición a discutir problemas científicos con cualquiera que mostrara interés genuino, independientemente de su posición académica. Esta combinación de brillantez intelectual y cualidades humanas explica en parte la extraordinaria estima que se ganó entre sus contemporáneos. Durante estos años de intenso trabajo científico, Hertz comenzó también a reflexionar sobre las implicaciones filosóficas más amplias de sus descubrimientos. En varias conferencias y ensayos exploró cuestiones relacionadas con la naturaleza del conocimiento científico, la relación entre teoría y experimentación y el significado de conceptos fundamentales como fuerza y energía. Estas reflexiones, que culminarían en su obra póstuma Los principios de la mecánica presentados en una nueva forma, revelan un pensador que trascendía la mera técnica experimental para adentrarse en las cuestiones fundamentales de la filosofía de la ciencia. Bonn, nuevos horizontes y sombras. La primavera de 1889 trajo consigo un importante cambio en la vida de Heinrich Rudolf Hertz, cuando a los 32 años aceptó la prestigiosa cátedra de física en la Universidad de Bonn. Este nombramiento representaba un extraordinario reconocimiento a sus logros científicos, especialmente considerando su juventud. La Universidad de Bonn, fundada en 1818, era uno de los centros académicos más respetados de Alemania, y la cátedra que Hertz ocuparía había sido anteriormente desempeñada por Rudolf Clausius, una de las figuras más prominentes de la física teórica del siglo XIX. La oferta llegaba en un momento de máximo reconocimiento internacional para Hertz, quien acababa de recibir la medalla Rumford de la Royal Society de Londres por sus descubrimientos sobre las ondas electromagnéticas. La decisión de trasladarse a Bonn no fue tomada a la ligera. Karlsruhe había proporcionado a Hertz condiciones ideales para su trabajo experimental, un laboratorio bien equipado, asistentes competentes y relativamente pocas cargas administrativas. En Bonn, aunque ganaría en prestigio y remuneración,
tendría que asumir mayores responsabilidades académicas y establecer un nuevo laboratorio desde cero. Sin embargo, la oportunidad de trabajar en una universidad con mayor tradición en investigación fundamental resultó decisiva. Así, en abril de 1889, Hertz se despidió de Karlsruhe, donde había realizado sus descubrimientos más trascendentales, para iniciar una nueva etapa en la histórica ciudad renana. La familia Hertz se instaló en una espaciosa vivienda situada en la Quantiusstraße, cerca del centro de Bonn. Para entonces, el hogar lo formaban Heinrich, su esposa Elisabeth y sus dos hijas, Johanna, nacida en 1887, y Matilde, que acababa de nacer en 1891. Elisabeth, que había sido un pilar fundamental durante los intensos años de investigación en Karlsruhe, asumió la tarea de establecer el nuevo hogar familiar, mientras Hertz se concentraba en organizar su departamento universitario. Las cartas de Hertz a sus padres durante este período revelan la satisfacción por esta nueva etapa familiar, describiendo con afecto los progresos de sus pequeñas hijas y las comodidades de su nueva residencia, que contaba con un pequeño jardín donde pasaban agradables tardes de verano. La integración de la familia Hertz en la sociedad de Bonn fue facilitada por el prestigio académico de Heinrich y la personalidad sociable de Elisabeth. Pronto establecieron relaciones con otros profesores universitarios y sus familias, participando moderadamente en la vida social de la ciudad. Hertz, aunque por naturaleza reservado y completamente dedicado a su trabajo científico, apreciaba estos momentos de distensión en compañía de colegas con quienes podía discutir tanto de ciencia como de cultura. Particularmente cercana fue su relación con el médico y fisiólogo Maximilian von Frey, con quien compartía intereses científicos interdisciplinarios. En la universidad, Hertz asumió inmediatamente la dirección del Instituto de Física, tarea que implicaba no solo responsabilidades académicas, sino también administrativas. Con su característica eficiencia, reorganizó los espacios de trabajo, actualizó equipos y estableció nuevos programas experimentales. Sus primeras impresiones sobre las instalaciones fueron mixtas. Si bien la universidad contaba con recursos considerables, el laboratorio de física requería una modernización sustancial para adaptarse a los estándares que Hertz había establecido en Karlsruhe. Con paciencia metódica, fue transformando el instituto hasta convertirlo en un centro adecuado para investigación avanzada. Las obligaciones docentes en Bonn eran significativamente mayores que en Karlsruhe. Hertz impartía clases regulares sobre física teórica y experimental, dedicando considerable tiempo a la preparación de demostraciones que ilustraran vívidamente los principios físicos discutidos. Sus lecciones, caracterizadas por una claridad y elegancia matemática excepcionales, atraían no solo a estudiantes de física, sino también de otras disciplinas científicas. Un alumno de aquella época recordaría años después cómo Hertz lograba explicar los conceptos más complejos con una simplicidad aparente que, sin embargo, nunca sacrificaba el rigor científico. Su estilo pedagógico reflejaba su visión de la ciencia, clara, precisa y fundamentada en principios sólidos, pero expuesta con elegante sencillez. A pesar de sus crecientes responsabilidades académicas, Hertz mantuvo una intensa actividad investigadora en Bonn. Si bien los espectaculares experimentos sobre ondas electromagnéticas que le habían dado fama mundial habían concluido esencialmente en Karlsruhe, en Bonn inició una nueva línea de investigación centrada en las descargas eléctricas en gases enrarecidos. Este campo, que en las décadas siguientes
conduciría a descubrimientos fundamentales como los rayos catódicos y los rayos X, representaba una frontera fascinante de la física de finales del siglo XIX. Con minuciosidad característica, Hertz diseñó experimentos para estudiar cómo se comportaba la electricidad al pasar por tubos de vidrio que contenían gases a baja presión. Observó que las descargas producían luminiscencias de diferentes colores según el gas utilizado y que estas descargas podían dirigirse mediante campos magnéticos. Sus observaciones, documentadas en una serie de artículos publicados entre 1890 y 1892, contribuyeron significativamente al conocimiento de este fenómeno, aunque sería su discípulo Philipp Lenard quien, años después, desarrollaría más ampliamente esta línea de investigación. Paralelamente a sus trabajos experimentales, Hertz dedicó considerable tiempo en Bonn a la reflexión teórica. En 1890 publicó su obra Las ecuaciones fundamentales de la electrodinámica para cuerpos en reposo, donde presentaba una reformulación de las ecuaciones de Maxwell que resultaría influyente en desarrollos posteriores de la teoría electromagnética. Ese mismo año inició la redacción de un ambicioso libro que reuniría sus investigaciones sobre ondas electromagnéticas, titulado Investigaciones sobre la propagación de la fuerza eléctrica, publicado en 1892. Esta obra, que rápidamente se tradujo a varios idiomas, consolidó definitivamente la teoría electromagnética de Maxwell y el papel fundamental de Hertz en su confirmación experimental. Fue durante estos intensos años de actividad académica cuando aparecieron los primeros signos de la enfermedad que eventualmente acabaría con su vida. En el otoño de 1889, Hertz comenzó a experimentar frecuentes dolores de cabeza y malestar general que atribuyó inicialmente al cansancio acumulado por el traslado y las nuevas responsabilidades. A principios de 1890, los síntomas se agravaron, presentando una infección dental que derivó en dolorosas inflamaciones. Los médicos diagnosticaron una infección ósea en la mandíbula que requirió varias intervenciones quirúrgicas menores. Durante los siguientes 2 años, estos problemas de salud se hicieron recurrentes, con períodos de mejoría seguidos de recaídas cada vez más graves. A pesar del dolor físico y la fatiga progresiva, Hertz mantuvo una admirable disciplina de trabajo. Sus colegas en Bonn recordarían posteriormente cómo, incluso en días de evidente malestar, se esforzaba por cumplir con sus obligaciones docentes y continuar sus investigaciones. Este estoicismo ante la adversidad física reflejaba tanto su extraordinaria fuerza de voluntad como su profunda vocación científica. Elisabeth, percibiendo la gravedad de la situación mejor que el propio Heinrich, intentaba moderar su ritmo de trabajo y asegurar períodos de descanso, aunque con éxito limitado, dada la determinación de su esposo. La vida cotidiana de Hertz en Bonn seguía un patrón metódico característico de su personalidad. Las mañanas las dedicaba generalmente a la docencia y las tareas administrativas en la universidad, mientras que las tardes estaban reservadas para la investigación en el laboratorio. Al regresar a casa, habitualmente dedicaba tiempo a sus hijas antes de retirarse a su estudio, donde trabajaba hasta altas horas de la noche en cálculos teóricos o en la redacción de artículos científicos. Los domingos constituían una excepción a esta rutina intensa, siendo días dedicados enteramente a la familia, con paseos por los bosques circundantes de Bonn o excursiones en barco por el Rin. Un aspecto poco conocido de la personalidad de Hertz era su apreciación por la música y la literatura. En las escasas horas de ocio que se permitía, disfrutaba tocando el piano
instrumento que había estudiado en su juventud, o leyendo obras de Goethe y Schiller, sus autores favoritos. Elisabeth, excelente pianista, a menudo interpretaba piezas de Beethoven y Mozart en las veladas familiares. Esta faceta cultural complementaba la rigurosidad científica de Hertz, revelando un hombre de sensibilidad refinada y amplios intereses intelectuales. Como padre, Hertz mostraba una ternura que contrastaba con su habitual reserva profesional. Sus cartas familiares contienen numerosas referencias cariñosas a las ocurrencias de sus pequeñas hijas y descripciones de juegos compartidos. Particularmente llamativo era su esfuerzo por hacerles comprender fenómenos naturales básicos, adaptando explicaciones científicas a su nivel de comprensión infantil. Este enfoque pedagógico paternal reflejaba su convicción de que la curiosidad natural de los niños constituía la semilla del pensamiento científico y debía ser cuidadosamente cultivada. Hacia finales de 1892, cuando contaba con 35 años, el estado de salud de Hertz experimentó un deterioro significativo. Las infecciones recurrentes en la mandíbula se habían extendido, provocando dolores cada vez más intensos y períodos de postración. Los tratamientos médicos, limitados por los conocimientos de la época, resultaban poco efectivos. A pesar de la evidente gravedad de su condición, Hertz continuaba trabajando en un nuevo libro sobre los principios fundamentales de la mecánica, obra que reflejaba su constante búsqueda de síntesis y claridad conceptual en la física teórica. El otoño de 1892 marcó el comienzo del capítulo final en la vida de Hertz. La enfermedad, ahora identificada como una forma de granulomatosis, aunque en aquel tiempo se diagnosticó vagamente como una infección de la sangre, progresaba inexorablemente. Elisabeth, anticipando lo peor, comenzó discretamente a organizar sus papeles científicos, consciente del valor que tendrían para la posteridad. Hertz, con lucidez característica, comprendía la gravedad de su situación, pero mantenía la esperanza de completar al menos sus trabajos en curso. El ocaso prematuro. El invierno de 1892 se presentaba particularmente crudo en Bonn, con el Rin parcialmente congelado y las calles cubiertas por un manto de nieve que amortiguaba los sonidos de la ciudad. En la residencia de Heinrich Rudolf Hertz, situada en la Quantiusstraße, las cortinas permanecían cerradas durante largas horas mientras el ilustre físico, que apenas había cumplido 35 años, libraba una batalla cada vez más desigual contra la enfermedad que lentamente consumía su extraordinaria vitalidad. Lo que había comenzado como una aparentemente trivial infección dental en 1889 se había transformado en una grave afección ósea que los médicos de la época diagnosticaron vagamente como una infección de la sangre, aunque investigaciones históricas posteriores sugieren que probablemente se trataba de una forma de osteomielitis crónica o granulomatosis de Wegener. Los tratamientos médicos disponibles en la Alemania finisecular resultaban impotentes ante el avance inexorable de la enfermedad. Hertz había sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas para drenar los abscesos recurrentes en su mandíbula, procedimientos que, realizados sin las técnicas asépticas modernas, a menudo empeoraban la situación. La medicación se limitaba principalmente a analgésicos que apenas mitigaban el dolor constante. A pesar de consultar con los especialistas más reputados de Alemania, incluyendo al cirujano Ernst von Bermann en Berlín, el pronóstico seguía siendo desalentador.
Elizabeth Hertz, cuya fortaleza emocional se reveló fundamental durante este periodo, mantenía una detallada documentación de los tratamientos y la evolución de la enfermedad, registros que posteriormente constituirían una valiosa fuente para historiadores de la medicina. Sorprendentemente, a pesar del deterioro físico progresivo y los frecuentes episodios de dolor intenso, Hertz mantuvo una notable actividad intelectual durante gran parte de estos últimos 2 años. Cuando su estado le impedía acudir a la universidad, convertía su dormitorio en un improvisado despacho, donde, recostado entre almohadas, continuaba trabajando en sus proyectos científicos. Los períodos de relativa mejoría eran aprovechados con extraordinaria determinación para avanzar en sus investigaciones y cumplir con sus obligaciones docentes. Esta tenacidad frente a la adversidad física impresionaba profundamente a quienes le rodeaban, como atestiguan las cartas de colegas y estudiantes conservadas en los archivos de la Universidad de Bonn. Durante este período, Hertz logró completar varias publicaciones significativas. En 1892 apareció su obra compilatoria, Investigaciones sobre la propagación de la fuerza eléctrica, que reunía sus trabajos fundamentales sobre ondas electromagnéticas junto con nuevos comentarios y aclaraciones. Este libro, inmediatamente traducido a varios idiomas, consolidó definitivamente la teoría electromagnética de Maxwell y sentó las bases para desarrollos tecnológicos posteriores como la radio. Resulta conmovedor observar cómo, en el prefacio de esta obra, Hertz se disculpaba por posibles imprecisiones debidas a su falta de energía, una extraordinaria muestra de humildad científica considerando las circunstancias en que fue escrito. Más sorprendente aún fue su capacidad para iniciar una nueva línea de investigación teórica durante estos años de enfermedad. Hertz dedicó sus menguantes energías a repensar los fundamentos de la mecánica, disciplina que consideraba necesitada de una reformulación conceptual. El resultado fue su obra póstuma, Los principios de la mecánica presentados en una nueva forma, un texto profundamente original que anticipaba aspectos de desarrollos posteriores en física teórica. Elizabeth recordaría años después cómo Hertz, incluso en días de intenso sufrimiento físico, pedía papel y lápiz para anotar ecuaciones o ideas que surgían en su mente incansable. Esta última etapa creativa de Hertz reveló también una faceta menos conocida de su pensamiento, su interés por las cuestiones filosóficas fundamentales de la ciencia. En diversos escritos de este período, explora la naturaleza de las teorías científicas, la relación entre matemáticas y realidad física, y el papel de los modelos en la comprensión de la naturaleza. Particularmente influyente resultó su ensayo Las fuerzas y las ecuaciones del movimiento, donde argumentaba que las teorías físicas no deben juzgarse por su supuesta correspondencia con una realidad inaccesible, sino por su coherencia interna y su capacidad predictiva. Estas reflexiones epistemológicas, notables por su sofisticación filosófica, ejercerían considerable influencia en pensadores posteriores como Ernst Mach y Henri Poincaré. En el ámbito personal, estos últimos años estuvieron marcados por la intensificación de los lazos familiares. Elizabeth, quien ya había demostrado ser una compañera excepcional durante los años de éxito científico, reveló una fortaleza aún mayor ante la adversidad. Además de gestionar los asuntos domésticos y cuidar de sus 2 pequeñas hijas, asumió progresivamente el papel de enfermera, secretaria científica y enlace con el mundo exterior. Las cartas entre ambos, durante los períodos en que Hertz
debía permanecer hospitalizado revelan una relación de profundo afecto y respeto mutuo. En una nota particularmente conmovedora, Hertz expresaba a Elizabeth su gratitud no solo por sus cuidados físicos, sino por mantener vivo el espíritu cuando el cuerpo fallaba. Las niñas, Johanna de 5 años y Matilde de 3, apenas podían comprender la gravedad de la situación, aunque percibían la atmósfera de preocupación que envolvía el hogar. Hertz, consciente de que probablemente no las vería crecer, procuraba dedicarles tiempo de calidad durante sus periodos de mejoría. Un colaborador recordaría años después haber encontrado al científico sentado en el suelo de su estudio, explicando pacientemente a Johanna cómo funcionaba un sencillo instrumento óptico, olvidando momentáneamente tanto su estatus académico como su enfermedad. Hacia finales de 1893 el deterioro en la salud de Hertz se aceleró dramáticamente. La infección se había extendido más allá de la región mandibular, afectando otros órganos. Los episodios de fiebre alta se hacían más frecuentes y los periodos de lucidez más breves. Consciente de la gravedad de su estado, Hertz dedicó sus últimas energías a poner en orden sus asuntos científicos y personales. Con meticulosidad característica, organizó sus manuscritos inéditos, añadió notas aclaratorias a trabajos en proceso y designó a sus colaboradores más cercanos como custodios de su legado científico. Philipp Lenard, quien había sido su asistente en Bonn, recibió instrucciones específicas sobre cómo continuar ciertas líneas de investigación. Las semanas finales transcurrieron en un estado de semiconciencia cada vez más prolongado. Elizabeth rara vez se apartaba de su lado, leyéndole ocasionalmente pasajes de Goethe, su autor favorito, durante los momentos de lucidez. Los pocos visitantes admitidos en estas últimas semanas, principalmente colegas científicos cercanos y familiares íntimos, describieron después la serenidad con que Hertz afrontaba su inminente final, discutiendo ocasionalmente cuestiones científicas como si la enfermedad fuera una mera distracción temporal. El día de Año Nuevo de 1894, mientras las campanas de Bonn daban la bienvenida al nuevo año, Heinrich Rudolf Hertz entró en un coma profundo. Falleció en las primeras horas del 1 de enero, a la edad de 36 años, rodeado de su familia inmediata. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por la comunidad científica internacional, provocando una oleada de pesar y tributos. La Universidad de Bonn organizó un solemne funeral al que asistieron representantes académicos de toda Alemania, incluyendo a Hermann von Helmholtz, su antiguo mentor, visiblemente afectado por la pérdida de quien consideraba su discípulo más brillante. El Times de Londres publicó un extenso obituario describiendo a Hertz como uno de los experimentalistas más brillantes que jamás haya producido Alemania, mientras que la Academia de Ciencias de París dedicó una sesión especial a honrar su memoria. Quizás el tributo más elocuente provino de Lord Kelvin, quien declaró que Hertz había resuelto el mayor problema de la física del siglo XIX y que su nombre permanecería para siempre asociado con uno de los más grandes descubrimientos científicos. Elizabeth Hertz, con apenas 30 años y 2 hijas pequeñas, asumió la responsabilidad de preservar el legado científico de su esposo. Con la asistencia de Philipp Lenard, completó la publicación de su obra póstuma Los principios de la mecánica en 1894, incluyendo un conmovedor prefacio donde describía las circunstancias en que el libro había sido escrito. En los años siguientes,
Elizabeth se dedicaría a recopilar la correspondencia científica de Hertz y a colaborar con biógrafos para asegurar una representación fidedigna de su vida y obra. Su determinación para proteger y promover la memoria de su esposo resultó fundamental para la adecuada valoración histórica de sus contribuciones. La muerte prematura de Heinrich Rudolf Hertz privó a la ciencia de uno de sus talentos más extraordinarios en un momento en que la física estaba a punto de experimentar revoluciones fundamentales. Resulta imposible no especular sobre las contribuciones que podría haber realizado de haber vivido para presenciar el descubrimiento de los rayos X, la radioactividad o los primeros indicios de la física cuántica. Sin embargo, en su breve vida, Hertz logró lo que pocos científicos consiguen en carreras mucho más largas: transformar profundamente nuestra comprensión del mundo físico y establecer fundamentos que permitirían desarrollos tecnológicos transformadores para la humanidad. Un legado eterno. El fallecimiento de Heinrich Rudolf Hertz, el 1 de enero de 1894, conmocionó profundamente a la comunidad científica internacional. A diferencia de lo que ocurre con muchos investigadores, cuya verdadera dimensión solo se aprecia décadas después de su muerte, el impacto de las contribuciones de Hertz fue reconocido de inmediato. Los homenajes se sucedieron en las principales instituciones académicas de Europa. La Universidad de Bonn organizó una solemne ceremonia conmemorativa donde su antiguo mentor, Hermann von Helmholtz, pronunció un conmovedor discurso destacando no solo la brillantez intelectual de Hertz, sino también sus cualidades humanas. La Real Sociedad de Londres dedicó una sesión especial a examinar su legado científico, mientras la Academia de Ciencias de París, superando las tensiones políticas franco-germanas aún vigentes tras la guerra de 1870, rindió un excepcional tributo al físico alemán. La publicación póstuma de su obra, Los principios de la mecánica presentados en una nueva forma, editada con dedicación por su esposa Elizabeth con la asistencia de Philipp Lenard, consolidó aún más su reputación científica. Este texto, que representaba una ambiciosa reformulación de los fundamentos de la mecánica, reveló una faceta menos conocida del pensamiento de Hertz: su capacidad para la síntesis teórica y la reflexión epistemológica. El libro ejercería considerable influencia en la filosofía de la ciencia posterior, especialmente a través de pensadores como Ludwig Boltzmann y Heinrich Hertz. La mecánica hertziana, aunque posteriormente superada por la relatividad y la mecánica cuántica, constituye un importante eslabón en la evolución del pensamiento físico entre la mecánica newtoniana clásica y las revoluciones teóricas del siglo XX. Sin embargo, el aspecto más perdurable del legado de Hertz se desarrollaría en un ámbito que él mismo había considerado inicialmente de escaso interés práctico: las aplicaciones tecnológicas de las ondas electromagnéticas. Cuando un estudiante le preguntó sobre la utilidad de sus descubrimientos, Hertz había respondido con su característica orientación hacia la ciencia pura: no tiene ninguna. Esto es solo un experimento que prueba que el maestro Maxwell tenía razón. Esta respuesta, frecuentemente citada, ilustra la paradoja de un científico cuyo trabajo, motivado por la curiosidad teórica, acabaría transformando radicalmente la tecnología y la vida cotidiana en todo el planeta. La transición de los descubrimientos de Hertz hacia aplicaciones prácticas comenzó casi inmediatamente después de la publicación de sus experimentos.
Ya en 1890, Edouard Branly en Francia había desarrollado el coesor, un dispositivo capaz de detectar ondas hertzianas, mientras que Sir Oliver Lodge, en Inglaterra, realizaba demostraciones públicas de transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas. Sin embargo, fue el joven italiano Guglielmo Marconi quien, a partir de 1895, daría el paso decisivo hacia la comunicación inalámbrica práctica. Marconi, entonces con apenas 21 años, había estudiado con fascinación los trabajos de Minnow Synthesis Hertz, comprendiendo inmediatamente su potencial para las comunicaciones. Con notable intuición tecnológica, modificó los aparatos originales de Hertz para aumentar su alcance y fiabilidad. La incorporación de una antena elevada y una conexión a tierra, junto con el refinamiento del coesor de Branly, le permitió enviar señales a distancias cada vez mayores. En 1896, después de que el gobierno italiano mostrara escaso interés en su invención, Marconi se trasladó a Inglaterra, donde obtuvo la primera patente de telegrafía sin hilos. Para 1897 había logrado transmitir señales a más de 14 kilómetros a través del canal de Bristol, y en 1901 conseguiría el hito histórico de enviar señales a través del Atlántico, desde Cornualles hasta Terranova. El éxito comercial de la radio no se hizo esperar. En 1897 Marconi fundó la Wireless Telegraph and Signal Company, posteriormente Marconi Company, iniciando la explotación industrial de las ondas hertzianas. Para 1907 se había establecido un servicio telegráfico transatlántico regular y en 1912 la telegrafía sin hilos demostró dramáticamente su valor cuando el RMS Titanic envió señales de socorro que permitieron el rescate de cientos de supervivientes. Aunque Marconi recibió justamente el Premio Nobel de Física en 1909 por sus contribuciones, siempre reconoció su deuda intelectual con Hertz, a quien consideraba el verdadero pionero de la comunicación inalámbrica. Paralelamente a los desarrollos de Marconi, otros investigadores exploraban diferentes aplicaciones de las ondas electromagnéticas. En Rusia, Alexander Popov utilizó receptores de ondas hertzianas para detectar tormentas eléctricas, desarrollando el primer receptor de radio práctico. En Alemania, Christian Hülsmeyer patentó en 1904 el telemoviloscope, un dispositivo basado en ondas hertzianas reflejadas que constituye el antecesor directo del radar. En Estados Unidos, Reginald Fessenden realizó en 1906 la primera transmisión de audio mediante ondas de radio, inaugurando la era de la radiodifusión. Cada uno de estos pioneros reconoció explícitamente su deuda con los experimentos fundamentales de Hertz. El reconocimiento definitivo de la importancia de Hertz para la ciencia y la tecnología se produjo en 1930, cuando la Comisión Electrotécnica Internacional adoptó oficialmente el Hertz, H, como unidad de frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un Hertz representa una oscilación completa por segundo, y actualmente esta unidad es utilizada universalmente para medir desde las frecuencias de emisoras de radio hasta los procesadores de ordenadores. Este homenaje permanente sitúa a Hertz entre los científicos cuyos nombres han sido inmortalizados en el vocabulario técnico cotidiano, junto a figuras como Ampère, Volta, Faraday y Newton. La segunda mitad del siglo XX presenció una explosión de tecnologías derivadas de los descubrimientos de Hertz, la televisión, inicialmente propuesta teóricamente en 1908 por Alan Archibald Campbell Swinton, basándose en la transmisión de imágenes mediante ondas electromagnéticas, se convirtió en realidad comercial en los años 1930 y en fenómeno social global, en la posguerra. Los sistemas de radar
desarrollados urgentemente durante la Segunda Guerra Mundial, revolucionaron no solo la tecnología militar, sino también la navegación civil y la meteorología. Las comunicaciones por microondas, que operan en frecuencias extremadamente altas del espectro electromagnético, permitieron establecer redes de telecomunicaciones de alta capacidad que constituirían la columna vertebral de las comunicaciones globales. La exploración del espacio, iniciada en la década de 1950, dependió críticamente de las comunicaciones mediante ondas de radio. Las señales enviadas por los primeros satélites artificiales, como el Sputnik en 1957, fueron recibidas por antenas terrestres usando principios derivados directamente de los experimentos de Hertz. La llegada del hombre a la Luna en 1969 fue presenciada por millones de personas gracias a la transmisión de señales de televisión a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Cada sonda interplanetaria, desde las primeras misiones a Venus y Marte hasta los modernos exploradores del sistema solar exterior, mantiene contacto con la Tierra mediante tecnologías que tienen su origen conceptual en el laboratorio de Karlsruhe, donde Hertz demostró por primera vez la existencia de las ondas invisibles. La revolución digital de finales del siglo XX y principios del XXI ha supuesto una nueva expansión del legado de Hertz. La telefonía móvil, que permite a miles de millones de personas comunicarse sin cables desde prácticamente cualquier punto del planeta, opera mediante ondas electromagnéticas en diversas bandas de frecuencia. Las redes Wi-Fi, que han transformado radicalmente tanto los entornos laborales como domésticos, transmiten datos mediante ondas de radio de alta frecuencia. Los sistemas GPS de navegación global por satélite, que han revolucionado el transporte, la logística y numerosas actividades cotidianas, dependen enteramente de la transmisión de señales desde el espacio mediante ondas electromagnéticas. De sus aplicaciones tecnológicas, los descubrimientos de Hertz ejercieron una profunda influencia en el desarrollo teórico de la física moderna. La confirmación experimental de la teoría electromagnética de Maxwell constituyó un triunfo para el concepto de campo que se convertiría en una de las nociones fundamentales de la física contemporánea. La unificación de electricidad, magnetismo y óptica estableció un poderoso precedente para posteriores intentos de síntesis teórica, como la unificación electrodébil y las actuales teorías de gran unificación. La demostración de que la luz es una onda electromagnética preparó el terreno para la posterior comprensión de su naturaleza dual onda-partícula, concepto central de la mecánica cuántica. El efecto fotoeléctrico, observado incidentalmente por Hertz durante sus experimentos con ondas electromagnéticas, abriría una puerta insospechada hacia la física cuántica. Aunque Hertz consideró este fenómeno una curiosidad marginal, Albert Einstein lo explicaría en 1905, introduciendo el concepto revolucionario del fotón, sentando así una de las bases conceptuales de la mecánica cuántica. Resulta profundamente irónico que el mismo científico que demostró definitivamente la naturaleza ondulatoria de la luz, observara también el fenómeno que llevaría eventualmente al reconocimiento de su comportamiento corpuscular. La trayectoria vital de Heinrich Rudolf Hertz, truncada prematuramente a los 36 años, ofrece un caso extraordinario de influencia científica perdurable. El joven que en su laboratorio de Karlsruhe generó chispas entre dos pequeñas esferas metálicas, movido únicamente por la curiosidad intelectual y el afán de comprender, no podía imaginar que estaba inaugurando una era tecnológica
que transformaría radicalmente la civilización humana. Su legado pervive no solo en los innumerables dispositivos que utilizan diariamente miles de millones de personas, sino también en su ejemplo de rigor metodológico, claridad conceptual y búsqueda desinteresada del conocimiento, valores permanentes que trascienden las aplicaciones concretas de sus descubrimientos y constituyen su más valioso legado para las generaciones futuras de científicos.